No. Ya ver. Se quiere diseñar una base de datos para almacenar información sobre los asuntos o casos de los abogados que llevan un gabinete. Primero, entonces, cuando dice asuntos, casos, ya podría ser un candidato a una clase, ¿no? Cada asunto, acá ya me lo confirma. Dice que cada asunto tiene un número de expediente que lo identifica y que corresponde a un solo cliente. Entonces, asunto va a ser una clase, ¿no? ¿Ustedes qué dicen? Sí. Sí, correcto. Entonces, los asuntos, acá dicen, ¿no? Sobre los asuntos, es una clase. Me dice, cada asunto tiene un número de expediente que lo identifica y corresponde a un solo cliente. Ahora, ¿ustedes creen que cliente es una clase o es un atributo de asunto? Perdón, de expediente. Una clase. Es una clase, ¿no? Clase cliente. Este cliente ya va a poder tener los siguientes datos, ¿no? Tener su CI, su nombre, qué sé yo, otros datos que interesen. El asunto tiene, me dice un identificador, un número de expediente, que va a ser la clave primaria. Ya, del asunto se debe almacenar el periodo, fecha de inicio o finalización. ¿Periodo es una clase extra o es un atributo? Atributo. Es un atributo, no de asunto. Entonces tiene una fecha de inicio y una fecha fin. Pues se me dice fecha de inicio y fecha de archivo o finalización, fecha fin. Necesita un estado. ¿Estado es un atributo o es una clase? Atributo. Ya, es un atributo. En este caso también podría ser una clase, ¿no? O sea, eso depende de cómo ustedes lo quieran hacer. Pueden hacer una clase estado y pueden tener, pero más conviene hacerlo como atributo, porque no va a estar tanto, ¿no? Estado. Aunque repito, esto sí puede ser una clase. Vamos a verlo por qué. Así como los datos personales del cliente al que pertenece. CI, nombre, dirección, bueno, lo que le dije. CI, nombre, una dirección tal vez, etcétera. Así como los datos, algunos asuntos son llevados por uno o varios abogados. Entonces, ¿abogado es una clase? Sí, ¿no? Ahora, ¿qué datos tiene abogado? De los que nos interesan también los datos personales. A ver, ¿qué datos nos interesan de abogado? Su carnet de identidad. ¿Los mismos que el cliente? ¿Sí o no? Sí. Entonces, acá hay algo interesante. No tenemos dos clases que tienen los mismos atributos. ¿Eso qué más o menos, qué podría ser yo si dos clases tienen los mismos atributos? ¿Ya han visto herencia o todavía? Ah, no, acá dice usar solo asociación, ¿no? A ver, Con herencia podrías crear la clase utilizando... persona, entonces. Sí, pero acá me dice utilizando solo relaciones de asociación. No sé si ya les ha enseñado herencia todavía. No, no hemos visto. Ahí entonces, ya, vamos a ver solamente. Sí, lo mismo, nombre, dirección. Ahora, me dice que el asunto está relacionado con el cliente, ¿no? ¿Cómo sería eso? Me dice que el asunto, cada asunto tiene un número y corresponde a un solo cliente, me dice, ¿no? ¿Cómo haría eso yo de manera de clase asociación? Perdón, de asociación entre asunto y cliente. Primero es una relación de asociación, ¿no? ¿Y cuál sería su multiplicidad? A ver, con cliente.
De uno a uno. Uno, Un ¿no? asunto puede Uno. estar en un cliente. Pues. Y al revés, de cliente asunto, De uno a muchos. de uno a muchos. Quiere decir que el cliente puede tener muchos asuntos. Tiene, ¿no? O pertenece. Ahora, ¿qué más me dice? Algunos asuntos son llevados por uno o varios abogados. Ya. Entonces, un abogado, ¿cuántos asuntos puede llevar? De uno a muchos. Y un asunto, ¿por cuántos abogados me dice que puede tener? Un asunto son llevados por uno o varios abogados, ¿no? Entonces, ¿por cuánto? Un asunto, ¿cuántos abogados puede tener? De uno a muchos, ¿no? Ajá, uno o varios. Cuando dice uno o varios, es uno o mucho. Entonces, tenemos una relación de muchos a muchos. Un abogado puede tener muchos asuntos y un asunto puede tener de uno a muchos abogados. Entonces, eh, asignación. Y no podría ser de cero a muchos, o sea que que algunos abogados no tienen, digamos, asunto o como que están desempleados, no sé. Entonces, ¿por qué estarían en el sistema si están desempleados? Ah, ok. O sea, esto siempre, una base de datos se hace para una base, para un sistema de información. Entonces, cada abogado al menos debería tener un asunto para que esté registrado en el sistema, ¿no? O sea, es más que todo conceptual. No es que siempre va a tener cero, o es conceptual, ¿no? No hay, o sea, un abogado, esto es un gabinete de abogados. Entonces, cada abogado que entra tiene que tener al menos un asunto asignado, porque está trabajando, ¿no? Uno muchos. Ahora, ¿dónde pongo yo la fecha en la que se asignó un asunto a un abogado? ¿Debería ponerlo en asunto? ¿La fecha en la que se le asignó a un abogado? ¿O debería ponerlo en abogado? ¿Dónde pongo la fecha en que se le asignó un asunto a un abogado? No sería en asignación. En asignación, En asignación, ¿no? Porque en una relación de muchos a muchos, si es algo específico, por ejemplo, el asunto le digo, si yo pongo la fecha en asunto, allá se le asignó tal fecha a abogado, pero ¿a cuál abogado? Porque tengo muchos. Entonces la fecha va a ir acá. Fecha de asignación. Básicamente acá va a ser la fecha en que se le asignó un asunto a un abogado. Así se puede leer facilito, ¿no? ¿Qué Disculpa más? que te interrumpa. ¿Qué significaba esas líneas segmentadas? Ya, esto es una relación de sucesión de muchos, muchos. Entonces, esta es una clase asociación. ¿Me escuchan bien? Es que me sale que mi conexión a internet está inestable. sí se escucha bien. Entonces, de esta relación de los dos, sale una clase asociación o clase intermedia, donde se le ponen unas líneas segmentadas para indicar de que está saliendo de la relación entre ambos. O sea, estas líneas segmentadas salen de la relación, no salen de otra clase, como los demás, ¿no? Los demás se asocian a una clase. Entonces, esta se está asociando a una relación de asociación, por eso es que se llama clase asociación. No sé si respondí tu pregunta. Sí, muchas gracias. Ya, entonces, em, creo que nada más sería, ¿no? Fecha en la que se asignó un asunto a abogado. Y listo. Entonces, es bastante sencillo. Ahora, ¿por qué le decía que puede ser que estado sea una clase? Porque esto en trámite, archivado, son datos que siempre van a estar en el sistema, ¿no? Entonces, también puedo hacer yo, si quisiera, ¿no? Ponerle un estado y decir que este asunto, voy a poner un ID, tiene un ID y un nombre. Entonces, acá este estado, en vez de que esté como atributo, lo relaciono, ¿no? Y digo que este tiene un estado, ya sea en trámite, archivo, y este estado puede estar en muchos asuntos.
Esta es otra manera de hacerlo. Ya es tal vez una manera más normalizada. ¿Por qué? Porque si se equivocó en el nombre, por ejemplo, digamos que la secretaria está poniendo archivo 1 en estado en trámite, lo puso así. Archivo 2 lo puso así, en trámite. Archivo 3 en trámite. Entonces ven que es diferente, ¿no? Está acá con mayúscula, acá está con minúscula, acá está con acento, acá está sin acento. Entonces, para evitar eso, se normaliza y digo, archivo 1 va a ser en estado 1 y el estado 1 va a ser en trámite. En trámite. Y ya está escribido de manera correcta. Y capaz se equivocó, no le puso acento, ¿no? Entonces, lo único que va a tener que hacer es modificar el acento y ya los demás, en todos los demás asuntos va a estar correcto el nombre. Ya, esa es otra manera de hacerlo, que ambas están bien, dependiendo para lo que se requiera, porque una base de datos es dependiendo para lo que se requiera. Ambas están bien, el ingeniero le va a poner bien en ambos, por si acaso. No es que uno le va a poner mal y otra bien. Pero nada más les explico que esta es la manera un poco más normalizada. Listo, pueden hacerlo de una u otra manera. Pero les recomiendo esto para no te problema. A ver, ¿quieren hacer eso en SQL o esto en SQL? Para ir practicando consultas. ¿Sí? Ya. Primero hay que hacer el mapeo, ¿no? Entonces, Disculpa una pregunta. Eso que hicimos ahorita en UML, es el diseño lógico, ¿no? no, diseño conceptual. Ah, ya, ya. Sí, gracias. Diseño conceptual. El diseño lógico, en parte digo que no es todo el diseño lógico, en parte es el mapeo. Y el diseño físico es ya SQL. Dentro del diseño lógico entran el mapeo, entra otro que se llama definición de las clases o diseño, casi llamando un diseño físico, ¿no? Pero no es diseño físico. Vamos a realizar el mapeo o también diseño lógico, parte del diseño lógico que no es todo, que es este. Vamos a identificar las clases, ¿no? Ya tenemos cliente, asunto, abogado y asignación. Ahora, ¿qué debo crear primero? ¿Puedo crear el asunto sin que exista el cliente? ¿O debo crear primero el cliente? Primero cliente. Porque si yo creo el asunto, hay una relación que me está diciendo que el asunto tiene que tener al menos un cliente, ¿no? Y si no existe cliente, pues no se puede crear el asunto. Entonces, primero es el cliente. Vamos a crear el cliente. CI, nombre, dirección. Y vamos a crear el abogado. CI, nombre, dirección. Vamos a definir la clave. Esta es la primary key. Y esta es la primary key. Entonces, vamos a hacer esto. Luego, ¿qué más necesitamos? El asunto y la asignación. Entonces, el asunto lo voy a definir por acá. A ver, acá. Asunto. Primary key. Y la asignación por acá. El asunto que tiene un número, estado, fecha in y fecha fin. Número es la primera key. Estado, fecha in y fecha fin. Además tiene la relación, ¿no? La relación que es el CI cliente. Y en asignación.
Entonces, este es una foreign key. Una foreign key es la relación, o sea, una foreign key no es nada más que esta relación, ¿ya? Que me indica a qué hace referencia. ¿Y por qué pasa ahí cliente? Porque la relación de uno siempre se va a muchos. O sea, acá la multiplicidad de uno siempre se va a muchos. El 6 de cliente se va a asunto. Eso es lo que tenemos acá, ¿no? De uno a muchos. Asignación. Tiene una primera key. Ahora, en asignación ocurre algo interesante. ¿Cuál es la primera key de asignación? Como es una clase de asociación, la primera key va a ser ambos, ¿no? Va a ser la primera key de asunto y la primera key de abogado al mismo tiempo. Entonces va a ser de asunto, número de asunto, y el CI del abogado. Que me ponen CI, abogado. Número, asignación. Entonces, esta es la primera key. Primera key. Son ambas al mismo tiempo, ¿no? Pero a la vez son foreign key. ¿Por qué? Porque hacen referencia a otra tabla. Número de asignación hace referencia a número de asunto. Voy a poner número de asunto se lleva. Y aparte tiene una fecha de asignación. Entonces, este sería el mapeo. Entonces, ambas son foráneas y ambas son primarias a la vez. Entonces, primaria y foránea. Entonces, creo que ya tendríamos todas las relaciones hechas. Vamos a poner algunos datos. Cliente 111, por ejemplo, Roberto Domínguez. Siempre usando mi nombre. Dirección. No sé. 222. Joaquín Chumacero. Dirección Santa Cruz. El abogado, ahí Juan 33. Juan Pérez. Dirección Paz, no sé. 444. Quizá Mark Simpson. Cualquier cosa. Ya. Entonces, el asunto, tengo el número. Por ejemplo, tengo un número 1, que el estado va a ser en curso. Fecha de inicio es 10 de 02 del 2005. Por ejemplo. Y la fecha final va a ser el 10 del 06 del 2006. Tardó un año en este caso. Y el 6 cliente va a ser 111. Este tiene que ser el mismo. Tiene que existir, básicamente, el 6 cliente. Tiene que existir. Si no existe, no puede ser. Y a este se le asignaron dos abogados, por ejemplo. Se le asignó el número de asuntos del 1 y el 6 abogado 333. La fecha de asignación se le asignó, por ejemplo, el 12 del 02 del 2005. Y a el número de asuntos 1, se le asignó otro abogado, 444, por ejemplo. Se le asignó en la fecha el 4 del 06 2005. Entonces, número de asunto, ¿cuál es el que tenemos? Número de asunto es este, ¿no? Número de asunto, el mismo. Sí, abogado tenemos este que es este. Luego tenemos este siguiente. Entonces ya más o menos ven cómo funciona, ¿no? Entonces, la clase de asociación, que es asignación, puede tener dos de esta manera. Puede tener un número de asunto 1. El asunto 1 tiene ¿cuántos abogados? Dos
abogados, ¿no? Y acá se repite el 1, pero no hay problema. ¿Por qué? Porque la llave primaria son ambas. Ya saben que acá el 1 no se puede repetir, por ejemplo, ¿no? Daría error. Entonces, acá sí se puede repetir porque la primaria son ambas. ¿Cuándo daría error? Aquí daría error. Cuando acá se repite la primaria, ¿no? Porque se está repitiendo la primaria que son ambos. Ahí daría error. Ya. Entonces, así sería más o menos con datos, porque se entiende. ¿Cómo sería en SQL? Fíjate, database, abogados. Abogado, ¿cómo le llaman? Gabinete. Abogados, no, es para mí. Y lo pongo en uso. Esto es cuando vayan al laboratorio y tengan que usar tal vez SQL Server. Siempre crean la database y le va a salir en database la que acaban de crear. Y luego la ponen en uso. Luego crean la tabla. Este table, el nombre de la tabla, que va a ser primero cliente, luego abogado. Cliente, este table, abogado. Luego, créate término, que va a ser asunto, ¿no? ¿Qué era? Asunto y asignación. Asunto. Y por último, asignación. No importa si lo ponen en mayúscula o minúscula. Ya saben, en SQL no hay este problema. Es como en Pascal. Entonces voy a copiar los datos. Y nombre de dirección. Acá lo mismo, ¿no? Asunto tiene lo mismo. Este igual lo mismo. Ahora veamos los datos los que obtienen. CI, en primer lugar, es de tipo integer, ¿no? Coma, nombre es de tipo varchar, de, qué sé yo, de 120 caracteres. Y este es not null. Es decir, que no puede ser nullable. Not null. Dirección es un varchar igual. De, qué sé yo, 200 caracteres. Not null. ¿Y cuál es la primary key acá? Primary 6. key es 6, ¿no? Entonces va a pasar lo mismo para el abogado. Ahora asunto. Número es un integer, que es not null. Estado es un varchar. Yo de 60, igual es not null. Ahora, fecha de inicio es de tipo date. Not null. Fecha fin es de tipo date. Ahora, este puede ser nuleable, o sea, puede tener valor nulo. ¿El asunto? Sí. Sí, no, ¿eh? Porque puede que esté en curso y no tenga fecha fin todavía. Entonces, si cliente es de tipo integer, que es not null, porque es una foránea. Ahora, como es una foránea, tenemos que definirla. Primero, ¿cuál es la primary key? Primary key Número. es número, ¿no? Entonces, ahora definimos la foreign key. Foreign key, ¿cuál es? SI cliente. Referencias, el CI en la tabla cliente. Al revés, creo que era. Cliente, el atributo CI. Un delete, cascade, un update, bueno, déjalo. Cascade. Voy a poner acá abajo. Y listo, ya tenemos el asunto. Lo siguiente sería crear la asignación. Número de asunto es de tipo integer, ¿no?
que es not null. Nadie quiere un gato. Si abogado es integral. Fecha. Fecha de tipo date. Fecha de asignación es not null. Ahora, ¿cuál es la primary key acá? Acá. ¿Cuál sería la primera key acá? Número de asunto y soy abogado. Sí, número de asunto y coma, sí, abogado, ambas, ¿no? Como es la clase de asociación. Por último, la foránea. La foránea, tenemos dos foráneas, ¿no? Número de asunto. Asunto, que representa asunto, número. Y además, coma, sí, abogado. Que es referencia al abogado, el campo sí. Y listo. Con esto ya podemos crear la base de datos. F5. Ya está. Vamos a introducir datos. Entonces, ¿cómo era? Insert, into, primero el cliente, values, y le ponemos entre paréntesis los valores. Insert, lo mismo, pero para el abogado. Entonces, acá, ¿cuántos valores son? 3. El CI, el nombre y la dirección. Lo insert, into, asunto, values, el asunto, ¿no? Insert, into, asignación, values. Vamos a introducirle, por ejemplo, estos valores a los clientes. El ID, el siguiente valor. Ahora cerramos paréntesis, coma. Acá coma el siguiente valor. Y tengo 2, entonces, ¿no? Acá inicio el paréntesis. Solo el auto, también entra. Luego, el abogado, tengo 2 abogados. Acá un coma. Una coma. Cierro, coma. Inicio. Sencillo, aburrido. Listo. En asunto, solo hay un asunto. Entonces, este tiene un estado que es en curso, en parchar. Tiene una fecha. La fecha, ahorita vamos a ver cómo se pone. Se pone igual en comillas simples. ¿Ya? Comillas simples como. Ya, ahora, ¿cómo se pone la fecha? Se ponen primero el año, 2005, guión, luego el mes, 02, luego el día. Sí se pone. Entonces, acá es lo mismo. 2006, guión, el mes, 06, el día. Y por último, las asignaciones. Estén 12 del 2. El 2. Va a ser así. Este va a ser el 2, 4 del 6. 2006, el 04 del 06. Pero solamente son comandos. Y listo. Ya tengo los datos insertados. Cliente F5, abogado F5, asunto. Solo es un asunto F5. Asignación F5.
Ya. Entonces, así es como se crea la base de datos. Ahorita vamos a ver las consultas o qué consulta podemos hacer con esto. Parece que el examen va a ser cosas sencillas como esta, ¿ya? No van a haber diseños tan complejos. Al menos en el primer parcial. ¿Qué consultas podemos hacer acá? Vamos a preguntar, por ejemplo, ¿ya han visto más o menos consultas con confusiones o todavía? No. Y entonces vamos a ver todos los asuntos del abogado Roberto Domínguez. Entonces, ver los asuntos que tiene el abogado. ¿Quién era? Juan Pérez. Entonces, select from igual, ¿no? Siempre. From, ¿de dónde vamos a sacar los datos? Voy a copiar esto. Ya. Me salió horrible. Entonces, hacer una captura. Ya. Primero, ¿de dónde voy a sacar los datos? Si yo quiero mostrar el asunto de un abogado, ¿qué tablas van a participar? Asunto y abogado, ¿no? Para llegar de asunto a abogado, ¿cómo puedo llegar de asunto a abogado? Con asignación. Ajá, Asignación. porque hay una clase asociación entre medio. Entonces tengo que llegar a través de esto. A través de sus foráneas. Esto tiene dos foráneas, ¿no? Una acá y otra acá. Entonces, primero pongo el from. ¿De qué tablas? Asunto, asignación y abogado. Asunto, asignación y abogado. En el Word, ¿qué pongo en el Word? Pongo las foráneas que acabo de relacionar. Entonces, estas son dos foráneas. Entonces, ¿cuál es la foránea acá? Asunto, punto el número. Es igual a asignación, punto número de asunto. Porque el número de asunto, acá está, en asignación. Número de asunto es una foránea y 6 abogados es otra. Entonces, relaciono número de asunto con asunto número. Eso es lo primero que hago. Entonces, ya está la primera. Falta la segunda. ¿Cómo asigno, cómo relaciono asignación con abogado? A través de CI abogado, ¿no? Entonces, asignación, un AND. Asignación, punto CI abogado, es igual a abogado, punto CI. Esto, las foráneas, por si acaso, se relacionan, o estas relaciones que hacen, siempre es entre primaria y foránea. ¿Ya? En consultas simples. Entonces, select, ¿qué es lo que vamos a mostrar? En los datos del asunto, ¿no? Asunto, punto, todos los atributos. Ahora, ¿qué más me dice? Una vez ya tengo las relaciones hechas, recién paso a la consulta. ¿Y cuál es la consulta? El abogado, abogado, punto nombre, igual a Juan Pérez. Ejecuto. Y ya me sale el asunto, o los asuntos